El título de la enseñanza dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Bueno, vamos a apoderarnos de esa palabra del Señor que está escrita en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Si usted puede ir a la palabra junto con nosotros, bueno, si usted tiene la Biblia, Timoteo 1:7 dice lo siguiente, y es, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora, miren ustedes, el propósito de este mensaje, mis queridos hermanos, es fortalecernos, no decaer, no abandonarnos, sino a seguir adelante, perseverando, caminando, corriendo con todas nuestras fuerzas para alcanzar el gran premio que Dios nos ha prometido, la corona de la vida eterna. Pablo anima a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que había sido dado por imposición de sus propias manos. Tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones, en nuestras conciencias, por su Espíritu Santo que nos ha sido dado y por su palabra que actúa en nosotros los creyentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué lección podemos sacar de esta pequeña porción bíblica? Vamos a tratar un primer punto, ¿sí? El primer punto es las dificultades prueban, examinan nuestra fe, ¿sí? Las dificultades, dice, prueban, examinan nuestra fe. Toda esta situación adversa, ¿no es cierto? Y cualquier situación adversa que tengamos ha sido una gran prueba para nosotros los cristianos. Una prueba con diferentes y muchas dificultades. Debemos preguntarnos, ¿cómo estamos saliendo en estas pruebas? ¿Estamos saliendo aprobados o desaprobados? Dios nos guarda, Dios nos protege para que alcancemos la salvación eterna. Nos enseña que Dios y toda su organización nos está ayudando en eso. Debe darnos gozo, alegría, contar con el apoyo de Dios. Recuerden la palabra que dice, sin mí nada podéis hacer. Mientras el mundo está angustiado, el mundo está desesperado, el mundo está con un miedo que a veces no lo puede controlar. Nosotros los creyentes, Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias, nosotros estamos tranquilos, confiando en el Señor, creyendo, ¿no es cierto?, que Él guardará nuestras vidas. Tendremos que tener la fortaleza de enfrentarnos y de salir adelante, porque con un cuerpo de pronto desesperado, podemos también debilitar, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmunológico. Hay asuntos que Dios permite y que seamos probados. Permite que seamos sometidos a dificultades. Permite que tengamos aflicciones. A eso se refiere cuando habla el apóstol Pedro en su carta primera, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, el verso 5 y 7, y dice lo siguiente, primera de Pedro 1, 5 y 7. Mire lo que dice aquí, ya está en la pantalla, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire la importancia, que sois guardados, sois cuidados, o sea, nos está diciendo ya por el poder de Dios mediante la fe, o sea, aquellos que creemos en Dios, aquellos que hemos depositado esa confianza, ¿no?, en Dios. Él nos guarda. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 6, en la cual vosotros os alegráis, por supuesto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este tiempo es una prueba para el creyente, pero tenemos que pasarla con esa confianza,
con esa fortaleza, con ese poder que el Señor nos da. ¿Sí? El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Miren ustedes, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas, entonces es cuando, a pesar de las tormentas, viene la paz. Jesús dijo, yo soy la paz del mundo. El que camina conmigo no andará en tinieblas. Usted quiere la paz a pesar del problema, a pesar de este virus, de cualquier circunstancia, entonces Cristo debe de manifestarse en nuestra vida. El propósito es probar nuestra fe, probar la obediencia, probar la constancia, la firmeza y la perseverancia, para que después de que pase la prueba, seamos hallados en alabanza. Sí, Señor, te doy gracias, porque a pesar de esta prueba, Señor, tú me has librado. Estoy sano, estoy libre. Y yo sé, Señor, que tú nunca me abandonaste en mi prueba. Y seguiré recibiendo de tu protección. O sea, esa es la confianza del creyente, ¿no es cierto? Y lo vamos a glorificar y lo vamos a honrar a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, la primera parte que hemos hablado es sobre las dificultades, ¿no es cierto? Pruebas para examinar nuestra fe. El punto número 2, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, como lo dice el texto que es materia de esta noche de la enseñanza, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Miren ustedes, los seres humanos estamos llenos de pensamientos y sentimientos que controlan nuestras vidas. En ellos tenemos sueños, metas, conocimiento, esperanzas, tenemos amor, cariño, consuelo, como también existen pensamientos y sentimientos negativos. Uno de ellos es la cobardía. Uno de ellos es la cobardía. La cobardía es un problema que ha afectado la vida de muchas personas por el temor, el miedo a fracasar, perderlo todo, ser herido, que se burlen de alguien, de nosotros, ¿no es cierto? Que lo engañen o que nos enfermemos, ¿sí? Tenemos temor a eso. El miedo a sufrir estas cosas paralizan al ser humano, le impiden avanzar, le impide tomar decisiones y le impide arriesgarse en la vida. ¿Sí? El temor nos paraliza. Muchos prefieren quedarse en la comodidad de su condición actual, a pesar de no ser bueno, antes que arriesgarse a un posible fracaso. Aunque parezca algunas veces que la falta de acciones o de asumir riesgos pudiera ser prudente, no obstante, tenemos que evaluar si realmente tal vez puede ser cobardía, ¿sí? Tal vez puede ser temor al fracaso, que nos impide quizás tomar riesgos, ¿sí? Y muchos se paralizan y no siguen adelante. La cobardía no nos deja avanzar, como lo digo. Cualquier cosa nos infunde terror. Dios advirtió al pueblo de Israel. ¿Qué le advirtió? ¿No es cierto? En contra de su desobediencia, porque infundiría de ellos cobardía, ¿sí? Cuando dice aquí, cuando Dios mira la desobediencia del ser humano, le infunde cobardía, hasta el punto de que el ruido de una hoja los haría huir, como si lo estuvieran siguiendo los enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido este grado de miedo? Vamos a verlo, esta gran realidad en Levítico 26:36, lo que está puesto en pantalla. Miren lo que dice aquí. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, que la desobediencia a Dios produce temor
¿sí? O si no, usted solo compare aquellos que andan haciendo cosas, ¿no es cierto?, que no son correctas. Siempre andan con temor, siempre andan con angustia, siempre andan escondiéndose. ¿Por qué? Porque saben que no están haciendo lo que a Dios le agrada. Y ellos también reconocen que existe un Dios y que tras de una desobediencia existe una reprensión, existe un juicio, existe un castigo. Desde el punto de vista espiritual, Dios nos da una condición de cobardía. No nos enseña en su palabra a ser cobardes, por supuesto, a quedarnos estáticos sin avanzar. No es voluntad de Dios que el miedo nos paralice, tanto en lo físico como en lo espiritual. Eso no es la voluntad de Dios. En estas condiciones que estamos viviendo, no podemos darnos la posibilidad de que la cobardía nos paralice para no cumplir ni obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? No podemos permitir eso. Los cobardes irán a la condenación eterna, dice. Así llamó a Jesús sus discípulos cuando estaban aterrorizados por la tormenta que azotaba su barca mientras dormía plácidamente. Si recuerdan la exhortación de Jesús a ellos, ¿no es cierto? ¿De qué temen? ¿Por qué temen? Estaban con Jesucristo. Y Jesucristo, bueno, estaba ahí tranquilo, dormido, dice. Y lo despertaron, maestro, levántate, sálvanos porque perecemos. Y le dice, hombre de poca fe, ¿sí? La cobardía implica poca fe. El creer poco en Dios, el pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas somos más que Dios. En el libro de Apocalipsis, miren ustedes, el verso 21, capítulo 21, verso 8, capítulo 21, verso 8, dice lo siguiente. Y pongamos mucha atención en lo que dice. Miren, la cobardía para Dios es como un pecado, es pecado. ¿Sí? Imagínense ustedes, nuestro Padre Celestial, ¿no? Si tú dices que crees en mí, entonces ¿por qué vas a tener miedo? Y aquí dice, en verso 8, pero los cobardes e incrédulos. Miren ustedes, la cobardía, en otras palabras, es un sinónimo de incredulidad. Miren ustedes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren ustedes, está incluido como algo terrible para Dios. El decir que yo confío en Dios y ser una persona temerosa, miedosa, eso contradice a mi revelación de creer en Dios. Nos hace, en otras palabras, no creyentes, porque dice aquí incrédulos, a cobarde e incrédulo. Así dice la palabra, ahí está. Ustedes, no es que yo me estoy tal vez siendo un poco duro, no, la palabra está ahí. Sí, a veces la palabra es dura, ¿no? A veces es dura la palabra. Entonces, tenemos que ser hombres, ¿no es cierto?, que de un espíritu poderoso, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no?, de amor y de dominio propio. Vamos a seguir adelante. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Dios nos ha dado espíritu de poder, fortaleza, eso quiere decir. Así que usted llénese de la fortaleza del Señor. Si está de pronto en este momento decaído, que de pronto piensa que ya le va a dar el virus, o piensa que el negocio va a salir mal, o piensa cualquier situación, en este momento Dios le va a dar a usted un espíritu de poder, de fortaleza. Esta palabra es usada en varios sentidos, mayormente como el poder milagroso dado por el Espíritu Santo para realizar señales, prodigios, milagros, como sucedió en el primer siglo. ¿Se recuerdan
el tiempo de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo, no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de poder. ¿Cuántos milagros hicieron los apóstoles? Porque tenían espíritu de poder. Y también nosotros, creyendo, Dios ha escuchado muchas veces nuestras oraciones y muchos enfermos han sido levantados y muchas personas han sido ayudados por el poder de Dios. Pero también es usado para expresar fuerza, fortaleza. Así es traducida por la Biblia latinoamericana, ¿no es cierto? Lo que se dice, nos ha dado espíritu de poder. Ante el temor, el miedo, debemos levantarnos con confianza, seguridad y con una fortaleza inquebrantable que nada nos detenga para avanzar hacia la vida eterna. Por ejemplo, Sara, ¿recuerdan de Sara? ¿No? La esposa de Abraham. Siendo estéril y anciana, recibió de Dios fuerza para poder tener la descendencia prometida. Dios nos da la fortaleza, por supuesto. Cuando las cosas parecen más difíciles, Dios nos da la fuerza para vencer. Esa fuerza ya reside en nosotros, porque Dios nos ha dado de su espíritu. Recuerden, si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y es Jesucristo, si lo aceptamos, entonces dice la palabra de Dios que somos nosotros sellados por el Espíritu de poder, el Espíritu Santo. Esa fuerza ya reside en nosotros por medio de su palabra. Solo que a veces debemos buscarla y hacer que surja para que nos impulse hacia adelante. Vamos al libro de Hebreos 11:11. Miren ustedes, Hebreos 11:11 dice: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Ahí está la palabra. Recibió fuerza para concebir. Sí, recuerden, una mujer anciana, ¿ya? Recibió fuerza y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, lo que estoy diciendo, porque creyó. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren ustedes, si nosotros creemos en su palabra, dice, la palabra del Señor dice que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Por eso nosotros podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. No temeré lo que la enfermedad me pueda hacer. No temeré porque Él es mi ayudador. Entonces, si usted lo dice con fe, esa palabra de fe la va a sanar. Vamos a leer otro texto bíblico del mismo de Hebreos, Hebreos 11:34, más adelantito, ¿sí? Nos ayuda a sacar fuerzas, ¿no es cierto?, a la fe, fuerzas de a veces de lo que no tenemos, dice aquí. Se está refiriendo a los hombres de la fe, ¿no es cierto? Cuando vamos al Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto?, siempre se refiere a los hombres de la fe, a los hombres de la fe. Voy a leerles un poquito aquí, hombres de la fe. Dice aquí, hablando, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren, una palabra importante, agradado a Dios, eso es importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Miren ustedes, hombres de la fe. Vamos al verso 34. Estamos hablando de los héroes de la fe. Y el verso 34 dice aquí, esos hombres de la fe, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren ustedes, la palabra de Dios nos está diciendo que, ¿no es cierto?, los hombres de fe sacamos fuerza de debilidad. Estamos enfermos, pero sacamos fuerzas. Esto no me va a vencer. Yo voy a seguir adelante. Sí, esta situación, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que salir adelante porque Dios está conmigo. Dios está conmigo.
si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, entonces Dios está conmigo. Eso también tenemos que tener mucho que ver, mucho cuidado. O sea, la importancia es estar haciendo lo que Dios le agrada. Si usted está haciendo lo que Dios le agrada, si yo estoy haciendo lo que Dios le agrada, entonces puedo declarar con firmeza, ¿no?, con toda convicción, que el Señor está conmigo. Y Él no me va a dejar. Y Él no me va a desamparar, por supuesto. Entonces, eso es necesario. Vamos al punto número 4. Sí, leímos el 3, Dios nos ha dado espíritu de poder, fortaleza. Vamos al 4. Dios nos ha dado espíritu de amor. Sí, miren ustedes, ¿espíritu de qué? De amor. El amor es sufrido. ¿Recuerdan ustedes? Primera de Corintios capítulo 13, verso 7, y ahí, bueno, en el capítulo 13 de Primera de Corintios está definido lo que es el amor. Vamos a más o menos a sintetizarlo, ¿no? El amor es sufrido, ¿no? O sea, que aguanta, ¿ya? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El poder del amor es grande. Es el amor de hacer lo bueno, el amor de obrar correctamente. El amor de hacer la voluntad de Dios nos impulsa, nos mueve para no quedarnos paralizados. El amor es una protección y un motivador que nos ayuda a no dejarnos derrotar. La pregunta sería, ¿es cierto? ¿Nuestra vida no está bien? ¿Todo parece no andar correctamente? Pareciera que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Tal vez nos podemos hacer esa pregunta, pero dice aquí que el amor todo lo cree, todo lo espera. Confía en Dios. Debemos confiar en su poder, en sus promesas y esperar la ayuda, el socorro de Dios, ¿no es cierto? Y eso llegará. El amor es tan poderoso que echa fuera todo temor, echa fuera toda cobardía. El amor todo lo puede. El amor nos hace confiar en Dios, creer que nos acompaña, nos protege, nos bendice y por lo tanto seguimos adelante. El amor nos ayuda a no temer el fracaso, a no temer la burla, porque nuestra esperanza está en Dios y en sus promesas. Vamos a ir confirmando esta palabra. Primera de Juan 4:18. En el amor, miren ustedes, cuando hablamos del amor de Dios, ¿no es cierto? En el amor no hay temor. Si tenemos el amor de Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, miren ustedes, la persona que teme, dice que aquel que teme, eso le acontece. Si usted está temiendo que va a venir algo malo a su vida, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen poder. Y usted está atrayendo a su vida, ¿no es cierto?, algo malo. Es que esto va a fracasar. Es que esto no me va a salir. Esa persona no va a cambiar. O sea, estamos declarando lo que no queremos. Que este virus me va a tocar. Yo me voy a enfermar. Miren ustedes, entonces nosotros estamos atrayendo a nuestra vida, ¿no?, lo malo. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo, ¿qué? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, si hay un creyente que teme, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Somos personas fuertes, somos personas aguerridas, somos personas que a pesar de cualquier circunstancia, seguimos adelante. Y vamos al punto número 5, y es el último punto que hemos sacado de esta porción bíblica, esta pequeña porción bíblica, y dice, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Miren ustedes, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Es posible que el temor, la cobardía nos embargue, pero somos capaces de controlarnos, de sobreponernos a ello. La templanza, el dominio propio nos ayuda a mantener todo bajo control. Nuestros miedos, nuestras fobias, el temor de fracasar, a controlar nuestros pensamientos negativos. La templanza es una cualidad divina del Espíritu Santo
Y es voluntad de Dios que en nosotros esté ese fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5:24, como todos casi nosotros sabemos. Que hemos tenido enseñanzas sobre el fruto del Espíritu Santo, que es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, ahí está la palabra. Templanza o dominio propio. Sí, templanza, ¿ya? Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El dominio propio lo podemos desarrollar, cultivar y obtener. Debemos hacerlo porque es necesario en nuestras vidas e importantísimo para nuestra vida espiritual, porque es una de las cualidades que nos ayudarán a no caer fácilmente. ¿Sí? No vamos a caer fácilmente. Somos fuertes. Amén. Somos fuertes. Y voy a leer el último texto de esta enseñanza, segunda de Pedro 1, y vamos a leer desde el 5 hasta el 11. Es la última porción bíblica que vamos a leer, si usted está anotando, segunda de Pedro 1, 5, 11. Anótelo, repáselo en la casa, y yo sé que el Señor va a tocar su vida y va a volverla más fuerte. Así que dice: vosotros también poniendo toda diligencia, miren ustedes, toda diligencia, no es que Dios va a venir y ya nosotros nos quedamos ahí, no es que Dios me ayuda y no hacemos nada, no. Dice el Señor, toda diligencia, ¿sí? Por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Miren ustedes, para tener nosotros dominio propio, tenemos que tener conocimiento de la palabra, de lo que Dios dice. Tenemos que tener conocimiento de esto. Miren, si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, si usted no tiene conocimiento de esto, no va a ser poderoso. Porque dice aquí, al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Usted tiene el conocimiento de la palabra, entonces va a saber lo que las promesas de Dios, lo que Dios le dice. Y en cada oración usted va a estar declarando lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Claro. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si estas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más preocupad, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren ustedes, haciendo estas cosas, dice, no vamos a caer jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa esta palabra con que en esta noche cerramos esta enseñanza, ¿no es cierto? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder.